Danos aliento, fortaleza, descanso, esperanza, exhortación, disciplina, lo que tengas para nosotros hoy, Señor. Por favor, bendícenos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Discípulos maduros se llama el sermón de hoy, hermanos. Recuerdan, el tema de todo el mes es discípulos saludables, pero el sermón de hoy se llama discípulos maduros. Está basado en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21. Es el final de la carta. Estamos llegando al final de la primera carta de Juan. Y él hace una especie de resumen de todo lo que nos ha dicho, pero ahora nos exhorta a un discipulado sano. Y es el tema de nosotros, ustedes y yo. Un discipulado que podemos llamar con madurez, o un discipulado llamado madurez, entonces. Ahora, la madurez se define como un asunto que tiene que ver con un proceso. Un fruto es maduro cuando se puede comer, por ejemplo, ¿no? Y es un proceso, está verde, y se va, aunque no siempre es verde. Dijo un niño: papá, ¿por qué? ¿Cómo se llama esa fruta? Son las ciruelas negras. ¿Y por qué están rojas? Porque están verdes. Sí, ¿verdad? La ciruela negra, cuando está roja, en realidad está verde. Sí, pues si no sabe es que no las conoce, pero un fruto es maduro cuando se puede comer, por ejemplo. Pero en nuestra vida podemos tener diferentes etapas de madurez. Un niño que no sabe administrar su dinero no necesariamente es inmaduro, es niño. Él sabe gastar dinero, es maduro. Porque los niños son maduros y saben gastarlo, ¿no? O sea, los niños son maduros para su edad, pues me refiero. Si aplicamos esto a nuestro discipulado, podemos entender la exhortación de Juan a crecer y a llegar a ser cristianos maduros en nuestras diferentes etapas de crecimiento. No es que Juan quiere que los recién convertidos sean súper cristianos así como maduros, no, sino que cada quien en su etapa seamos maduros para nuestra etapa. Les propongo que hagamos primeramente una breve exégesis, como hemos hecho últimamente con las cartas de Juan, del pasaje, y luego reflexionemos en dos enseñanzas muy importantes que Juan tiene para nosotros, que tienen que ver con madurez. Vamos a los pasajes, y así leeremos el pasaje, pero me darán permiso de cada vez que leamos una porción del pasaje, me den permiso de dar una breve explicación, o extensa explicación en uno de los casos. Lean conmigo versículos 13 y 14. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este pasaje definitivamente habla de confianza. De hecho, eso es una palabra que se traduce aquí del griego y se pone en español confianza. Esta palabra griega, la palabra griega que se traduce confianza, tiene un historial muy ilustrativo. La palabra que usa Juan, no confianza, sino la palabra griega, que los traductores al castellano ponen confianza, es una palabra con un historial muy ilustrativo. Literalmente significa libertad de palabra. Eso significa solamente libertad de palabra, libertad para hablar. Posteriormente llegó a significar confianza, porque una persona podía hablar delante de otra con confianza. Se dice que entre amigos uno puede pensar en voz alta. ¿Ha oído esa frase? Uno puede pensar en voz alta. Frente a otros anda cuidándose uno, ¿no? Si dice, si habla, si no habla. Pero frente a los amigos uno tiene libertad de hablar. Por eso esta libertad de hablar llegó a significar posteriormente confianza. Aplicado a la oración, nos ayuda a entender que ante Dios tenemos libertad de hablar. Usted y yo ante Dios podemos hablar la verdad. Él nos escucha, nos entiende y nos comprende. Incluso entiende nuestros silencios. Los estereotipos de oraciones, los rezos y las palabrerías no tienen sentido con Él. Porque de repente no nos queremos poner muy filosóficos en nuestras palabras y creemos así como que queremos apantallar a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Por favor, con Dios debemos tener confianza. Podemos hablar con toda libertad, sinceridad y tal como somos. Por eso David en los salmos imprecatorios incluso pedía cosas nefastas y terribles para sus enemigos. ¿Se acuerda? Y uno dice, ¿cómo pide alguien eso? O sea, tal vez ni le contestó Dios todas sus oraciones, pero ante Dios uno tiene libertad de palabra. Es la idea de la confianza. Versículo 15, ¿lo leen conmigo? Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí entramos a un punto. Ya en el pasaje anterior ya se encontraba esa cuestión, no la quise abordar porque quería abordarla hasta este versículo. Pero ya van 2 veces que Juan nos dice que Dios nos contesta lo que pedimos. Órale. Sin embargo, introduce el asunto de conforme a su voluntad. Esta declaración nos ayuda a entender que la oración no es una lámpara maravillosa y que nuestro Señor no es el genio que sale de la lámpara. No es la primera vez que Juan nos habla de esta condición a la respuesta a la oración.
Lean conmigo ahora 1 de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Si usted y yo nos quedamos con esta idea, cualquier cosa que le pidieran, ¿dónde está? A ver, me adelantan, hermanos, porque ya vamos más adelante. No, aquí estábamos. Sí, tiene razón, aquí estábamos. Cuando dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, uno dice, órale, ahorita me voy y me compro un boleto a la lotería, ¿no? Y ya saben cuál va a ser mi oración. Pro templo, Señor, es pro templo, pro nuevas instalaciones. Pero luego, ¿qué dice después? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Si guardo sus mandamientos y hago las cosas que son agradables a Él, eso quiere decir que solamente pido lo que le agrada a Él. Así es que la condición ya nos la había dado Juan en otro pasaje. En el Evangelio nos dice lo que el Señor dijo al respecto. Juan, que también escribió el Evangelio, nos escribe esto que dijo el Señor, Juan capítulo 15, versículo 7, lo lean conmigo también. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si usted y yo nos quedamos con pedid todo lo que queráis y os será hecho, dicen así, lotería, 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 ¿no? Se nos ponen los ojos así como las caricaturas, órale, pero ¿qué dice antes? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, porque alguien que permanece en Cristo y en su palabra no puede pedir ninguna cosa que no es la voluntad de Dios. Ahora bien, tiene que ver con anhelar su voluntad. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, y muchos cristianos creen que pedir en su nombre significa que al final de la oración le meta ahí como el sello de garantía que se va a contestar en nombre de Cristo. Y que si digo en el nombre de Cristo ya, y lo hemos estudiado muchas veces, todo el libro de Sumisión a Sumisión, me parece que ahí fue donde yo de manera muy especial hablé de estas cosas, en la letra que nos hablaba de la oración, pero pedir en su nombre significa pedir lo que Él pediría, es un asunto de anhelar su voluntad. Ahora, el ejemplo supremo de esta verdad es la oración del Señor en el huerto del Getsemaní. Él era el Hijo de Dios, tenía poder para poner su vida y para quitarla, lo había dicho. Sin embargo, miren lo que dijo en su oración. La leen conmigo, por favor. Mateo 26:42, ¿cómo dice? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Algunos neocarismáticos se enojan cuando usted dice, hágase tu voluntad. Señor, pedimos que se haga tu... No digas eso, demanda el milagro. No digas eso, pide y declara que será hecho. Aquí Jesús dijo, hágase tu voluntad. La seguridad en la respuesta del Señor a nuestra oración radica en nuestra rendición ante Él. No se trata de nuestros deseos o anhelos. No se trata de nuestros caprichos o satisfacciones personales. Se trata de nuestra total rendición ante Él. Pedir en su nombre es pedir lo que Él pediría en nuestro lugar. Así que este asunto tiene que ver con nuestro discipulado intenso, serio y profundo. Juan nos está hablando de un discipulado intenso. No nos está diciendo Juan que hay una fórmula mágica, una especie de conjuro a través del cual podemos conseguir todas nuestras oraciones, como enseñan algunos falsos profetas en diferentes lugares. No está diciendo eso Juan. Está diciendo que nuestra rendición ante Dios, que nuestro caminar con Él en intensidad nos permite saber qué es lo que Él quiere para nosotros y pedirlo. Y entonces hay garantía de que así es, que así lo hará. Leamos versículos 16 y 17, por favor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que se pida. No digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Órale, ahora sí nos metimos en líos. Pues no, que no había pecados mortales y pecados veniales. Aquí no habla de veniales ni de mortales o no. Dice pecado de muerte y pecado no de muerte. ¿De qué habla Juan? Y si nos lo saltamos, hermanos, y nos vamos y mejor predicamos de otro pasaje. No, por supuesto que no estoy bromeando. Debo explicarles esto. Por eso en esta ocasión, igual que en otras ocasiones, he tenido que primero hacer un exégesis con ustedes y luego vamos a las enseñanzas. Porque ¿cómo dejamos esto pendiente? ¿Cómo leemos este texto y luego yo me agarro y predicándoles y dice esto y aquello y no explicamos eso? ¿Usted sí quiere que explique eso, sí o no? ¿O mejor no lo explico? ¿Para qué? Estoy hablando de broma, por supuesto. Debemos orar los unos por los otros. Comienza diciendo Juan, sin duda. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no se pedirá a Dios. Debemos orar unos por otros.
En la comunidad debe existir confianza y autoridad de los unos para con los otros para confrontarnos, para exhortarnos y buscar la restauración de los caídos. Es evidente que hay una forma de pecar de los cristianos y una manera de pecar que no es parte de la naturaleza de un creyente. Ya empecé a decir la interpretación de este pasaje. Y por lo tanto, se hace evidente que no ha nacido de nuevo, sino permanece en muerte. ¿Ya le expliqué todo? No, pero le voy a seguir explicando, pero necesito ir al otro texto para que lo tengamos el contexto completo y explicarle más. Lean conmigo versículo 18, ¿cómo dice? Sabemos que todo lo que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Peor tantito, ahora resulta que no practicamos el pecado si hemos nacido de Dios. Y usted dice, no, pues yo sí peco. ¿Quiénes serán los que no practican el pecado? Los cristianos aún podemos cometer pecados y de hecho lo hacemos, pero de inmediato el Espíritu Santo nos redarguye, nos confronta y nos guía al arrepentimiento y la confesión. En cambio, el que no ha nacido de nuevo practica el pecado, es decir, permanece en él, es decir, se regodea de él, es decir, se goza, lo presume tal vez y no está dispuesto a abandonarlo. Esa es la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Sigamos adelante, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es un hecho que existen dos realidades espirituales: el reino de Cristo, del que somos parte los cristianos, y el reino del mal. No debemos ignorar ni descuidarnos de esta realidad. Versículo 20, léanlo conmigo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan nos ha hablado de las mentiras de los herejes y ahora nos remite a la bendición de haber recibido la verdad. Y la verdad no es una filosofía, sino una doctrina. La verdad es una persona. Él es el verdadero y estar en Él es estar en la vida. Y último versículo, y no se preocupen, sí voy a regresar a ese pasaje difícil y voy a explicarlo en las enseñanzas. Versículo 21, el último versículo de la carta, ¿cómo dice? Hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Una exhortación final congruente con todo lo que nos ha enseñado en la carta, y seguramente no se refiere solo a los ídolos de piedra que se adoraban en la cultura grecorromana del momento, sino a cualquier cosa que pretenda ocupar el lugar de Dios en nuestra vida, como las doctrinas de las que ya nos ha hablado antes. Muy bien, no se preocupe, yo sé que nos quedamos pendientes con ese asunto de los pecados de muerte y no de muerte, pero lo explicaré en la enseñanza. Pero quería dar un recorrido así rápido al pasaje, y ahora sí vamos a dos enseñanzas muy importantes para nosotros. Primera de ellas, la salud de la madurez teológica. Juan nos habla de dos tipos de salud en este pasaje. Vamos a abordarlas las dos. Primera de ellas, la salud de la madurez teológica. Teología, estudio de Dios. No me gusta la palabra, pero es la que usamos, porque a Dios, ¿cómo lo vamos a estudiar? Solamente sabemos de Él lo que Él se revela a nosotros, lo que Él nos dice. Pero bueno, usemos la palabra porque ya la tenemos en nuestro vocabulario. Pero teología, el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios y qué quiere? Podemos decir eso. Teología es nuestro conocimiento de Dios. Todos los cristianos somos teólogos, todos, independientemente de nuestro nivel de conocimiento. Todos tenemos un concepto respecto a Dios. Como he dicho muchas veces, la teología se resume en dos respuestas a dos preguntas: ¿quién es Dios y qué quiere? De acuerdo con este pasaje, nuestra oración y nuestra manera de entender la oración expresa nuestra teología. Nuestra oración y nuestra manera de expresar la oración expresa nuestra teología. Es como cuando les he platicado que mi madre estaba enferma, estaba cercana a la muerte, tenía mucho dolor en el hospital, y me dijo: ya ándale, ora, pídele a Dios que me recoja. Y me decía: ¿qué no eres pastor? Seguramente su concepto sobre mí era demasiado alto. Dice: este cuate habla y Dios lo escucha, pues ya que le pida que me lleve. Su petición a mí expresaba su concepto de mi persona. Los hijos, ¿no? Los nietos, abuelitos, ¿cuántos son aquí abuelitos? Los nietos creen una de cosas de nosotros. Hombre araña, Batman, Superman, nos hacen los mandados según ellos. Y nos hacen peticiones porque expresan su opinión de nosotros. Igual nuestra oración expresa nuestro concepto de Dios. Este último pasaje inicia con un pensamiento paralelo al evangelio del mismo autor, Juan. Comprobémoslo.
este pasaje cuando dice, se los leo otra vez, la primera parte de la exégesis, dice así, el versículo 15, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos peticiones de nuestro corazón, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea pecado de muerte, pedirá a Dios. Y la vida, ese pasaje, ese complicado, se parece a uno que Juan ya nos había dicho en el Evangelio. ¿Lo leen conmigo, por favor? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Voy al principio otra vez, de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Sí se parece, ¿verdad? Juan culmina diciendo, el resumen de todo es esto. Lo que es escrito se trata de esto. En el Evangelio, como vemos, Juan habla de la posibilidad de creer y tener vida, pero en la carta se dirige a los que ya han creído y desea que tengan certeza de que tienen vida eterna. En el Evangelio dice, se han escrito para que crean y tengan vida, pero aquí dice, ustedes que han creído, quiero que estén seguros de que tengan vida. En los dos casos habla de creer en Cristo y lo establece como el propósito principal de sus escritos. Inmediatamente después nos habla de la madurez de la vida de oración. Y para hacerlo sencillo, hagamos una comparación entre el creyente inmaduro y el discípulo maduro y su relación con la oración y la teología. Creo que es la manera más clara de explicar aquello de orar en su voluntad, aquello de orar en su nombre, comparando el cristiano inmaduro y el cristiano maduro. Adelante con el cuadro, por favor. Y cada uno de nosotros, nos ubicaremos en este cuadro, ¿de acuerdo? El creyente inmaduro quiere manipular a Dios. Decláralo, demándalo, di que se ha hecho. El discípulo maduro, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dijo Cristo, nuestro Señor? Imagínense, en la oración allá en el Getsemaní, ¿qué dijo en su oración? Hágase tu voluntad. Hágase tú ya sabes lo que yo quisiera no tener que ir a morir a la cruz, pero hágase tu voluntad. El cristiano inmaduro o el creyente inmaduro cree en fórmulas y atajos para garantizar que Dios conteste nuestras oraciones. Fórmulas mágicas, conjuros, no les llama así, no les llama declaraciones, le llama fe, le llama otra cosa, pero no lo es. El cristiano maduro cree en la soberanía de Dios y en su omnisciencia. Él sabe, pedir que se haga su voluntad es, ¿qué pensamos de Dios? Otra vez digo, la oración expresa nuestra teología. Si me preocupa decir hágase tu voluntad, si tengo miedo de decir hágase tu voluntad, ¿qué concepto tengo de Dios? Que se haga su voluntad es lo más maravilloso del mundo. Es lo mejor que puede pasar, que se haga su voluntad. El cristiano inmaduro cree en fórmulas y atajos para garantizar que Dios conteste las oraciones. El discípulo maduro, cree en la soberanía de Dios y en su omnisciencia. Número 3, tercera diferencia. El creyente inmaduro considera la oración, el ayuno y algunos rituales religiosos un arma para obligar a Dios a contestar sus peticiones. No, es que ayuné, ahora sí me tiene que contestar, ayuné, ándele a ver cómo le va, ahí estoy ayunando yo. Gente que trata así a Dios como si fuera alguien a quien hay que regañar. El discípulo maduro considera la oración un privilegio para acercarse a Dios en su humildad. Punto, se acerca a Dios. La oración no es solo para conseguir cosas, hermanos míos. Si tenemos este concepto, tenemos un concepto muy equivocado de Dios. La oración no es solamente para conseguir cosas de Dios, la oración es para estar en comunión con Dios, para platicar con Él. El creyente inmaduro, más que creer en Dios, cree en el poder persuasivo de su oración. El discípulo maduro no cree en su oración, cree en la gracia de Dios y por eso ora. Ojo con eso. Usted dice, pastor, ¿y usted no cree en la oración? Yo no creo en la oración, claro que no. Creo en Dios. Yo no me entregué a la oración no murió por mí. No es quién es la oración. Es un medio para hablar con Dios, en quien creemos es en Dios. Yo sé que a usted se le dificulta mucho cuando digo estas cosas, porque nuestro vocabulario religioso, que no está chueco, se nos dificulta cambiarlo. Se nos dificulta dejar de decir que la oración es poderosa.
Se nos dificulta dejar de decir que tenemos fe en la oración, es vocabulario que usamos, pero si analizamos con sensatez y profundidad las frases, notaremos que algunas frases que decimos los cristianos son incorrectas. El creyente inmaduro cree que a Dios se le puede presionar para que cambie su voluntad. O sea, Dios se levantó esta mañana decidiendo algo, pero usted y yo lo vamos a convencer de que no, que está equivocado. Él cree que eso es bueno, pero está equivocado. Lo convencemos. ¿Cómo? Orando. Y si ayunamos, lo vamos a presionar bastante. ¡Qué absurdo! El creyente inmaduro cree que a Dios se le puede presionar para que cambie su voluntad. El discípulo maduro cree en un Dios que sabe lo que es bueno y considera la oración como una oportunidad para ponerse de acuerdo con Él, para aceptar su voluntad y entregarse por completo. Y la última diferencia, el creyente inmaduro definitivamente tiene un concepto equivocado de Dios, es decir, su teología está bien chueca. ¿Escribí chueca? No, defectuosa, pero es lo mismo, ¿verdad? Y el discípulo maduro definitivamente tiene un concepto adecuado de Dios, entiende la soberanía divina y la limitación humana, es decir, su teología es sana. He llamado a este punto, hermanos, la salud de la madurez teológica. Se nota en la oración. Por eso déjenme decir una última frase, es más, léanla conmigo, hermanos. Podemos decir: dime cómo oras y te diré quién eres, cómo crees y qué tan sana es tu teología. ¿Estoy hablando claro? Dime cómo oras y te diré quién eres, cómo crees y qué tan sana es tu teología. La verdad de cómo oran la gente se nota qué clase de Dios es aquel en el que cree. Pero Juan también nos habla, y aquí sí llegamos al texto ese difícil, de la salud de la madurez relacional. En el versículo 16 y 17 encontramos los pasajes más complicados del Nuevo Testamento. Pero si los analizamos seriamente podemos encontrar la enseñanza. No es tan difícil. Yo no creo que Dios haya escrito la Biblia para que usted y yo tengamos dificultades. Lo que nos dificulta a veces entender la Biblia no es que la Biblia sea difícil de entender, es nuestras ideas equivocadas que tenemos en la cabeza lo que nos impide en ocasiones entender la Biblia. Pero la Biblia es sencilla de entender. Si le ponemos atención, estoy seguro que usted y yo vamos a comprender y vamos a decir: ahora caigo, ahora entiendo ese pasaje que me parece muy difícil. El texto dice, leámoslo de nuevo: si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Nos lo saltamos? No, estoy bromeando otra vez. No podemos pasar por alto estas palabras sin entenderlas cabalmente. Y como hablan de relacionarse con otros, porque Juan está diciendo que oremos por el hermano, pero hay unos por los que no hay que ni pedir. Habla de relaciones. No podemos pasar por alto estas palabras sin entenderlas cabalmente, así que permítame, antes de dar una enseñanza práctica, explicar lo que nos dice Juan. Recordemos algunos elementos indispensables para entender este pasaje, que está complicado, oscuro un poco para algunos. Déjeme poner sobre la mesa algunas ideas que están en la Biblia y que son importantes. Es una ley de la enseñanza, ¿no? Lo nuevo por lo conocido. ¿Ha oído usted esa ley de la enseñanza? Para conocer algo que no conocemos, primero tenemos que poner sobre la mesa las cosas que sí conocemos de eso y luego entendemos lo demás. Eso voy a hacer ahora. No se trata de un pasaje aislado, sino de un sermón completo en toda la carta, así que debemos considerar la unidad del mensaje. No podemos sacar este pasaje y querer entenderlo por sí solo. Tenemos que entenderlo en el contexto de toda la carta, es más, en el contexto de todas las cartas de Juan, es más, en el contexto de toda la Biblia. Juan usa en 13 ocasiones la palabra vida. 7 de ellas están en el mismo capítulo que leímos ahora. Y en todas ellas se ha referido a la vida espiritual. Déjeme, se lo muestro para que nos quede claro esto. Es Primera de Juan, capítulo 5, dice en el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Y versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13 de este mismo capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y por supuesto en este 16 que estamos leyendo, dice, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado no de muerte. Y todavía en el capítulo 5, versículo 20, dice al final, este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Y también, déjenme seguir adelante porque estoy, insisto, poniendo sobre la mesa el contexto de todo este pasaje. Y Juan en 13:14, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, en 2 ocasiones usa la palabra muerte. Se lo leo, versículo 14 de Juan, primera de Juan 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una vez más usó la palabra vida, y en 2 veces la palabra muerte. Y también usa la palabra muerte en sentido espiritual. Y cuando usa la palabra vida 7 veces en el capítulo 5, 13 veces en toda su carta, siempre se refiere a la vida espiritual, no se refiere a la vida física, sino se refiere a la vida espiritual. Así que no hay razón para creer que ahora se refiere a la muerte física y pensar que cuando se habla de pecado de muerte y pecado no de muerte se refiere a la muerte física. Es difícil creer eso. No podemos hacer eso porque no es congruente con el contexto. Juan, cada vez que ha hablado de vida en este pasaje, habla de vida espiritual. Incluso cuando habla de muerte, habla de muerte espiritual. No habla de petatearse. Y aunque la Biblia sí habla de la muerte física por causa de pecado, como por ejemplo cuando habló de la Santa Cena, dijo que lo estaban celebrando indignamente y dice, por eso hay algunos entre vosotros que ya duermen y otros enfermos, ¿se acuerdan de eso? Y también en Santiago 5:16, y esto que mencioné es 1 Corintios 5:5. Ahora bien, la palabra griega que se traduce ahí, pecado de muerte, es la palabra prostanaton. ¿Le suena tanatón, tanatología? ¿Le suena muerte? Y no significa pecado mortal, sino pecado que va hacia la muerte. Prostanaton, va hacia la muerte. Camino hacia la muerte. Se podría llamar este pecado, el camino hacia la muerte. Ahora bien, por el contexto de toda la Biblia, sabemos que el pecado siempre trae muerte, siempre. Lean conmigo Romanos 6:23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado siempre trae muerte, cualquier pecado. Robarse 6 millones de pesos de un banco o el cambio de 10 centavos de las tortillas es pecado. Y según la Biblia trae muerte. Ay, por 10 centavos. No es por 10 centavos, es por la actitud de poseer lo que no me pertenece. Entonces, ¿por qué la aclaración de Juan con respecto al pecado no de muerte? Porque aquí el problema no es que llame a uno pecado prostanaton, pecado que va hacia la muerte, sino el problema es que dice que hay unos pecados que no son de muerte. Pero si toda la Biblia dice que el pecado trae muerte, entonces ¿por qué la declaración de Juan con respecto al pecado no de muerte y pecado que va hacia la muerte? ¿Y por qué el mismo versículo en el que nos pide que oremos por un hermano que ha cometido pecado, nos dice que hay una clase de pecado por el que no nos pide que pidamos? No nos pide que oremos. Ahora bien, recordemos además que no nos prohíbe orar. Juan no dice no ores, no, solo nos hace ver lo inútil que resulta hacerlo. Dice, por eso ni les pido que oren. Pero no dice, no oren, es pecado orar. No dice eso. Y más aún, después de esta declaración nos dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, léanlo conmigo, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿A qué se refiere? Llegamos a la clave de todo. ¿A qué se refiere con pecado de muerte? Podemos encontrar la enseñanza si nos preguntamos, ¿cómo podría un miembro de la iglesia cometer un pecado de muerte? Porque todos los pecados son muerte, pero ¿cómo podría un miembro de la iglesia cometer un pecado de muerte si Juan nos ha dicho que los cristianos no practicamos el pecado? Los cristianos no somos perfectos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Pueden decir amén a eso? Los cristianos no somos perfectos. ¿Sí es cierto? Y algunos somos más imperfectos que otros. Seguimos pecando, aunque como dice Juan, no practicamos el pecado. Y es entonces cuando tenemos que ir al contexto de la enseñanza del Señor en los evangelios. Lean conmigo Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Yo ya he explicado este asunto, incluso está en 2 libros de las campañas que hemos estudiado ustedes y yo, o capaz que en 3, y yo he explicado esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado imperdonable, pero permítame dar solo un resumen de lo que el Señor nos enseñó al respecto. 3 cosas podemos decir del pecado imperdonable. Es contra el Espíritu, porque consiste en el rechazo deliberado, voluntario e irreversible de la obra del Espíritu Santo. Se llama blasfemia contra el Espíritu porque es el Espíritu Santo que nos quiere convencer de pecado y no le damos permiso y lo rechazamos.
Es imperdonable porque al rechazar la obra del Espíritu Santo en tu vida, en nuestra vida, se rechaza la posibilidad de ser salvos. El Espíritu Santo tiene la misión de hacernos ver hacernos saber que somos pecadores, ayudarnos a entregarnos en fe a Cristo. Si rechazamos eso, pues estamos perdidos. Y es blasfemia porque no consiste en una simple no aceptación, sino en un rechazo consciente y deliberado. Es decir, que solo lo cometen los que tienen un claro conocimiento de la palabra y del Evangelio. Una persona inconversa que no se entrega a Cristo cuando le anunciamos el Evangelio, no necesariamente cometió el pecado imperdonable, no necesariamente cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero una persona que entiende perfectamente el Evangelio, que entiende que Jesús es la salvación, que entiende que el ser humano está perdido y que necesita entregar su vida a Jesucristo, que entiende esa doctrina y no acepta la salvación en Cristo Jesús por gracia, está cometiendo el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no lo cometen los inconversos, ignorantes, que no entienden, que no están en su momento, que no andan buscando. No, lo cometen los que asisten a la iglesia, conocen la palabra, entienden el Evangelio y a pesar de eso no lo reciben. En cambio, comete el pecado imperdonable, insisto, el que conoce, y no es que no tenga la oportunidad de arrepentirse. No es que digamos, ya Dios no le va a dar oportunidad. No, sino que de acuerdo con la omnisciencia de Dios, el que hace eso nunca se arrepentirá. Es un hecho que a eso se refería Juan cuando habló del pecado de muerte. Estoy seguro, les enseño como pastor, que cuando Juan habla del pecado de muerte, habla del pecado imperdonable. Habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no prohíbe que se ore, pero nos exhorta a que no oremos por una simple razón, porque no hay remedio. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Ahora, quise hacer todo este recoveco y llevarlos así y poner cosas sobre la mesa, porque yo sé que aquí en nuestra iglesia, pues hay gente estudiosa de la palabra, sabia, y también hay gente remilgosa teológicamente hablando y que de repente necesita argumentos, y por eso quise poner todos esos argumentos sobre la mesa. Pero hermanos míos, cuando Juan dice hay pecado no de muerte, se refiere al pecado ese del que Dios dice que trae muerte, pero cuando usted y yo hemos creído en Jesucristo, hemos sido perdonados, y aunque seguimos pecando, no practicamos el pecado. Pero cuando Juan se refiere al pecado de muerte, se refiere a ese pecado que seguramente habían cometido muchos de los hermanos de la iglesia, esos herejes que se habían alejado de Dios, esos herejes que se habían salido de la iglesia y que estaban enseñando un montón de cosas, bien graves. Así que se refiere al rechazo deliberado de la gracia salvadora del Señor, aún después de haberla conocido cabalmente. Bueno, pero ¿cuál es la enseñanza práctica de todo esto? ¿Para qué nos dice Juan todas estas cosas y nos mete en este lío de los pecados de muerte y los pecados no de muerte? ¿Cuál es la enseñanza práctica? Tengo algunas cosas que enseñarles. Primera de ellas es esta: debemos orar por los hermanos que han caído. En lugar de criticar, condenar o aprovechar para justificar nuestros propios pecados, intercedamos por los que han tropezado. Juan dice que oremos por los hermanos, dice que por los que han cometido pecado no de muerte, está clarísimo, pero ya sabemos a qué se refiere. Debemos orar por los hermanos que han caído. Se dice por ahí muy tristemente en el ministerio pastoral y esas cosas, se usa esta frase que la iglesia o el cristianismo es el único ejército que deja tirado en el campo de batalla a sus heridos. Es triste decir eso. Hay quien dice eso: el cristianismo es el único ejército que deja en el campo de batalla tirado a sus heridos. O sea, alguien comete un pecado grave, alguien cae seriamente, ¿y qué hacen los demás? Lo abandonan, lo dejan tirado en el campo de batalla. Cuando cualquier ejército, ¿qué hace con sus heridos? Los recoge, los levanta. Bueno, Juan nos pide que hagamos eso, que oremos por los caídos. En segundo lugar, debemos reconocer que todos somos susceptibles a pecar, pero no estamos bajo condenación ni esclavizados al pecado. Levantémonos de inmediato y ayudémonos a levantar, ayudemos a otros a levantar. El hermano Juan dice esas cosas. Mire, se lo leo. Dice, es el capítulo 5, por supuesto. Dice así: si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aunque seguimos cometiendo pecados, ya no estamos en sus manos, ya no estamos en su poder. Estamos en las manos del Espíritu Santo, que nos redarguye, nos hace reconocer nuestro pecado, nos hace levantarnos y seguir adelante. Ya no estamos en las manos del mal. Por eso debemos reconocer que aunque somos susceptibles a pecar, no estamos bajo condenación, esclavizados al pecado. Levantémonos de inmediato y ayudemos a otros a levantarse. Cuando nos sentimos así demasiado derrotados, cuando nos sentimos en las manos del mal, de hecho ni creemos que se puede salir adelante, creemos que es imposible. Me han escuchado muchas veces decir que yo le digo a los matrimonios cuando llegan conmigo con problemas matrimoniales que hay 4 verbos importantes: el verbo saber que hay un problema; el verbo querer resolverlo; y el verbo creer que se puede resolver. Juan nos dice esto para que ustedes y yo creamos que nos podemos levantar y nos levantemos. Además, otra enseñanza práctica: entendemos lo grave que es conocer la palabra, caminar en la fe y abandonarla deliberadamente. Entendamos lo grave que es conocer la palabra, caminar en la fe y abandonarla deliberadamente. Se trata del pecado de muerte o de la blasfemia contra el Espíritu. De hecho, la Escritura dice que más le valdría al hombre no conocer el camino que conocerlo y no andarlo, porque eso es el pecado imperdonable. El que no lo conoce, pues ya le dará a Dios un día chance de conocerlo. Ya tendrá oportunidad un día tal vez, y uno de estos días entiende el mensaje, uno de estos días capta el mensaje y se entrega a Cristo. Pero el que ya lo entiende, el que ya lo captó, el que ya recibió la enseñanza, y a pesar de eso la abandona, ese es lo que dice la Escritura: pecado de muerte. Ahora bien, como no sabemos quién ha cometido esta clase de pecado, pues oremos por todos, digo yo, por todos los que han caído. Pero no nos dejemos influir por los que pecan deliberadamente y se rebelan contra la verdad de Dios. Como no sabemos quién ha cometido esta clase de pecado, sigamos orando por todos los que han caído, pero no nos dejemos influir por los que pecan deliberadamente y se rebelan contra la verdad de Dios. Estoy seguro que usted y yo sí tenemos así como que la sospecha de repente de algunas personas que han cometido el pecado imperdonable, porque conociendo la palabra, conociendo el mensaje del Evangelio, que lo rechacen, eso es muy serio. Pero como no estamos seguros, no somos Dios para saber, no vamos a dar, tú ya cometiste, no, sí, tú ya ni por ti ya ni oro, man. No podemos hacer eso, entonces oremos por todos. Y una enseñanza práctica más: que nuestra oración nos una más, nos integre más a la voluntad de Dios, en vista de que todos, aunque no practicamos el pecado, sí pecamos, oremos los unos por los otros para levantarnos. Porque ¿estamos de acuerdo conmigo que todos pecamos? O no, yo no, pastor, yo nomás cuando me toca descansar el carro, maldigo a 2, 3 o algo así, me enojo contra algunos, hablo mal contra otros, y si hay doble no circula, peor. Espero que no sea así, pero que nuestra oración nos una más, nos integre más a la voluntad de Dios, en vista de que todos, aunque no practicamos el pecado, sí pecamos, oremos los unos por los otros para levantarnos. Hay historias muy lindas en el mundo de la salud, en el mundo de las enfermedades, más bien, hay muchas historias parecidas a esta. No sé, de un niño, por ejemplo, un adolescente que tiene cáncer y que pues le dan quimioterapia y por causa de eso se le cae el pelo y está así peloncito, ni siquiera quiere ir a la escuela, su gorra, pero un día todo el salón de clases llegan pelones a verlo al hospital. Sí hay eso, ¿verdad? Sí, muchas historias al respecto de gente así, que una mamá se cortó el pelo porque su niña, o al revés, o la esposa por el esposo, cosas de esas. Bueno, pues de eso habla Juan aquí, de solidarizarnos unos a otros en virtud de que todos somos pecadores. Podemos decir: el que por otro ora, a ser discípulos se enseña. Léanlo conmigo: el que por otro ora, a ser discípulos enseña. Ahora, no quiero dejar un pendiente aquí, más bien tengo un pendiente y no quiero dejarlo pendiente. Este asunto del pecado imperdonable, este asunto del pecado de muerte. Si usted tiene duda de haber cometido ese pecado, no lo habré cometido. Si usted tiene duda, es señal de que no lo ha cometido. Punto. Nadie que dice: ay Señor, ¿no será que yo ha cometido ese pecado? El que ha cometido ese pecado le importa un reverendo cacahuate esa cuestión.
Está absolutamente rebelde y le importa un comino eso. Es más, si usted le dice, oye, sácate tú, vete, que no sé qué, es una rebeldía absoluta. El tener duda, el tener preocupación, ay Señor, pero es que yo sí cometí, es señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, señal de que te redarguye de pecado, señal de que te hace entender que eres un pecador, y por supuesto que también te dará oportunidad de arrepentimiento y de restauración de la vida. Así es que nadie salga de aquí así como que, oye, a lo mejor yo, porque si sale así quiere decir que no lo ha cometido. Se trata de un acto deliberado. Por eso el pecado imperdonable es imperdonable para siempre, porque Jesús dijo, el Señor lo dijo bien gravemente, dijo, ni en esta vida ni en la venidera. ¿Lo ha leído usted ahí en Mateo? Dice que cualquier blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no le será perdonado, y añade, ni en esta vida ni en la venidera. Y uno dice, ay Dios, qué drástico es Dios. O sea, Dios cuando decide, a este no lo perdono, ya no lo perdono. No es Dios el que puso el límite, no es Dios, es la persona. Solamente que Dios en su omnisciencia, en su conocimiento previo de las cosas, Él sabe que esa actitud, esa clase de actitud, nunca da marcha atrás. Es la única razón por la que Dios, el Señor dice que es imperdonable, porque Él sabe que una decisión de este tipo es sin marcha atrás. Muy bien, entonces dos cosas hemos aprendido aquí, hermanos. La madurez teológica, que tiene que ver con, dime cómo oras y te diré quién eres, en qué crees, cómo te relacionas con Dios. Y luego la madurez relacional. Dime, aprendamos, o como dije aquí en esta frase, el que por otro ora, hacer discípulos enseña. Así es que tengamos ahora un desafío para todos nosotros. Desafío a madurar e identificarnos con lo verdadero. En el penúltimo versículo del sermón, o esta carta, Juan nos habla en 3 ocasiones de lo verdadero. Lean conmigo el pasaje, por favor, y cuenten la palabra verdadero, cuántas veces aparece. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En muy poquitas palabras dice 3 veces verdadero. ¿Está de acuerdo conmigo? Un editor de texto nos diría que es cacofónico y que debemos poner otra palabra en lugar de verdadero para que no se diga verdadero, 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 porque se oye medio raro. Pero Juan lo hace a propósito, el Espíritu Santo lo inspira para decirnos esto. Me parece que es un desafío a madurar e identificarnos con lo verdadero. Por lo pronto nos confronta con una realidad. Hay verdad y hay mentira en este mundo. Hay un discipulado verdadero y uno que no lo es. Hay un verdadero evangelio y uno que es falso. Hay muchos dioses inventados por la gente, pero uno solo que es verdadero. Primeramente, eso quede claro. Si hay algo que es verdadero, quiere decir que hay algo que no es verdadero, ¿no? Si hay algo original, quiere decir que hay algo pirata. Por lo pronto nos confronta con una realidad. Hay verdad y hay mentira. Eso está claro. La enseñanza y desafío es claro. Asegurémonos de estar en lo verdadero. Es la enseñanza clara. El final del sermón es una exhortación que resume todo lo que nos ha dicho, tan breve como contundente. Léanla conmigo, último versículo de la carta de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Creo que tiene 3 partes esta última frase que resume toda la carta. Hijitos, su carta está llena de amor, ¿sí o no? Y amaos unos a otros, no sé qué, hijitos míos, está llena de piloncillo y miel. Leer la carta de Juan, se le pega a uno las manos. Y luego dice, guardaos de los ídolos. Nos ha hablado de los herejes, de los falsos profetas, ¿no es cierto? Y al final dice, amén, nos ha desafiado a actuar. Y el amén es un desafío a actuar. Significa así sea. Cuando alguien dice algo, amén, está usted aceptando, está usted decidiendo actuar. Es que me parece que esta última frase de la carta expresa un resumen de todo lo que nos dijo. Expresa una vez más un gran amor por sus discípulos y lo establece como base de su gran preocupación también. Recordemos que ha hablado de falsas doctrinas, así que muy seguramente su alusión a los ídolos no es una referencia a los de piedra y metal de la cultura grecorromana, sino a la de los herejes que ha tratado de combatir. Es importante analizar nuestras doctrinas, nuestras tendencias, nuestra filosofía, nuestras persuasiones, nuestras ideologías. ¿De dónde vienen? ¿Quién las enseña o proclama? ¿Qué resultados han dado? ¿Qué cosas buenas han producido? ¿Qué bien pueden hacer? No vayamos a ser hallados creyendo vanidades solo por necedad, rebeldía, ignorancia o insensatez. Así que se trata de un desafío a escoger lo verdadero. Hermanos míos, escojamos lo verdadero. Identifiquémonos plenamente con el verdadero Dios,
Jesucristo. Podemos decir, ya ve que he estado diciendo frases al final, podemos decir ahora, digan conmigo esta frase: dime con quién te identificas y te diré quién eres y a dónde vas. ¿Se acuerdan que les he dicho que yo podría poner un centro de adivinación del futuro y cobrar una lana a cada persona? ¿En quién crees? En Cristo, vas para el cielo. Pásale el siguiente. ¿En quién crees? En San Gilberto Virgen y Mártir, vas para el infierno. El que sigue, está fácil, ¿no? Dime con quién te identificas y te diré quién eres y a dónde vas. En este pasaje complejo, que dicen algunos eruditos que es el más difícil de entender del Nuevo Testamento, sin duda el más difícil de entender de Juan, porque cuando habla de pecado de muerte y pecado no de muerte, usa un término que nosotros en nuestra cultura no lo entendemos, por eso tenemos que ir a su cultura y entenderlo y en todo el contexto de la Biblia, pero nos enseña Juan a madurar. Madurez teológica. Necesitamos, cuando oramos, expresar nuestra verdadera teología, así es que debemos conocer a Dios. Reconozcamos quién es Él, sometámonos a Él, no queramos manipularlo. Aceptemos su voluntad, no queremos que nos cumplan nuestros caprichos. Aceptemos su voluntad. Por favor, cuando oremos, aunque se enojen los neocarismáticos, digamos, hágase tu voluntad. Porque su voluntad siempre es lo mejor. Y crezcamos y adquiramos madurez relacional. Oremos los unos por los otros. En vista de que todos pecamos, aunque los cristianos no practicamos el pecado, no permanecemos en el pecado, no nos regodeamos y gozamos y presumimos el pecado, sino que nos arrepentimos de inmediato, nos sentimos muy mal de inmediato, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero como sí pecamos todavía, seamos solidarios con otros. En lugar de criticar y de comernos unos a otros, dice también el apóstol, pues levantémonos unos a otros, animémonos unos a otros. Y aceptemos el desafío de identificarnos con lo verdadero. Escojamos lo verdadero, identifiquémonos plenamente con lo verdadero, Dios, Jesucristo, con las cosas correctas. Porque dime con quién te identificas y te diré quién eres y a dónde vas. Señor Santo, gracias por darnos permiso de estudiar esta carta de Juan, toda esta carta, Señor, llena de enseñanzas profundas, de desafíos a una fe sana, ahora a un discipulado sano. Dios Santo, bendícenos por favor. Perdónanos, Dios, cuando en nuestra oración expresamos un concepto equivocado de ti. Perdónanos porque a veces somos influidos por la moda de este mundo y pretendemos hacer uso de la oración como si fuera algo que no es. Ayúdanos a entender, Señor, que es un placer platicar contigo, estar contigo y pedir que se haga tu voluntad, que es lo mejor. Pero también ayúdanos, Señor, a ser solidarios unos con otros. Gracias porque nos das tu presencia que nos redarguye de pecado, que nos levanta, que nos alienta, porque no estamos en las manos del mal. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres. Y aunque pecamos, nos levantamos y podemos ayudarnos a levantarnos unos a otros. Ayúdanos a ser así, Señor, solidarios entre hermanos. Y gracias, Señor, por darnos la opción de escoger la verdad. Permítenos vivir, Señor, en lo verdadero siempre. Y gracias porque nos adviertes con tu palabra de las muchas herejías, errores, mentiras que hay en el mundo. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para identificar lo verdadero del error y compartirlo con otros y vivirlo, por supuesto, entre nosotros. Sigan orando, mis hermanos, y ahí en el corazón cada uno de nosotros, tal vez de diferentes maneras Dios nos ha dicho alguna cosa pertinente para nuestro corazón, para nuestra vida, pues hablemos con Él y pidámosle sabiduría y fuerza para aplicar eso a nuestra vida, porque tal vez cada uno de nosotros tiene algo diferente que tomar de este mensaje, de esta palabra y aplicarlo a nuestra existencia. Y pidamos a Dios sabiduría para hacerlo. Dios bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.